Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Amén? Vamos a leer, la palabra del Señor. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Dios amado, en esta noche. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Te pido, te imploro, Dios, que nos guíes, que nos bendigas, que hables a nuestras vidas. Tanto los que estamos aquí como los que quizás nos escuchen. Y te imploramos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, no mi boca. Y gracias, Padre, porque una vez más nos permites abrir tu libro santo. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén. La verdad que es un privilegio abrir, como dice un predicador, uno de mis predicadores favoritos, el libro de Dios. Es precioso el libro de Dios. Así que acá iniciamos a modo de introducción, vamos a decir que de la gratitud que el apóstol Pablo daba por la iglesia, por los frutos que se veían en la iglesia, ¿sí? Que están en el capítulo anterior, hace una transición muy sutil a hablar de su testimonio y de quién lo acompañaban. ¿Por qué hace esto? Porque tenía que defenderse de la campaña de los falsos maestros que trataban de manchar el nombre del apóstol Pablo, ¿sí? Los judaizantes, como se acuerdan cuando vimos el libro de Gálatas, los judaizantes andaban por todos lados, introduciéndose en las iglesias, intentando desprestigiar al apóstol Pablo, diciendo que no enseñaba una doctrina correcta porque no les enseñaba a circuncidarse, a guardar el sábado y etc. Estos judaizantes, que se constituyen enemigos del Evangelio, cuestionaban la autoridad de Pablo, diciendo que ellos venían en representación de los 12 apóstoles que Jesús había elegido. Entonces, al decir que venían con la autoridad de ellos, imponían las doctrinas o las tradiciones del judaísmo, que sería, como dijimos, circuncisión y guardar el sábado, entre otras cuestiones. ¿Sí? Y también lo difamaban, por eso él habla como habla en esto que hemos leído, porque decían que Pablo funda iglesias para lucrar. Pablo funda iglesias para vivir a costa de las personas. ¿Sí? Pablo quería plata, entonces por eso fundaba las iglesias, para ser un mantenido básicamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo sale al cruce y explica esto. En el verso 1 empezamos porque vosotros mismos sabéis, hermanos, ¿sí? Ahí apela a la memoria de los lectores, cuando Pablo les hace recordar, cuando Pablo estuvo allá en Tesalónica, entonces le dice, ustedes mismos vieron que en vuestra visita no fue vana. ¿Sí? Y así empieza Pablo el encabezado, vosotros sabéis que nuestra visita no fue en vano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos de Tesalónica habían visto en carne propia lo que Pablo hacía. Ya serían falsos, no serían cristianos genuinos, si viendo con sus propios ojos le llevaran el apunte a lo que los judaizantes decían. La frase nuestra visita a vosotros se refiere, a la llegada de los misioneros, obviamente. La palabra que acá se traduce vana es la palabra griega kenos, que significa vacío. Y también puede significarse algo carente de propósito, de efecto, de importancia. Entonces lo que Pablo está diciendo que nuestra visita no fue sin un propósito, no fue
vacía. ¿Sí? John MacArthur, por ejemplo, dice al respecto, y cito: el ministerio de Pablo en Tesalónica fue tan fructífero que no solo salvaron personas y se plantó una iglesia llena de vida que se reproducía con rapidez, sino que la iglesia también creció y prosperó hasta en la ausencia de Pablo. Si vemos los versos 5 al 8 del capítulo 1, vamos a ver qué dice. ¿Sí? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. De tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros fue divulgada la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el ministerio del apóstol Pablo fue tan fructífero que aún en su ausencia la iglesia creció porque predicó el Evangelio. ¿Sí? Esto quiere decir básicamente que tuvo un impacto poderoso y produjo efectos de largo alcance en la vida de los tesalonicenses. Pablo predicó, se fue, pero el fruto de lo que predicó germinó. ¿Sí? Las señales de la fe genuina de los tesalonicenses, que nos mostró todo el capítulo 1, nos muestra la fortaleza de la iglesia de Tesalónica. Tanto que después de la partida de Pablo, como hemos leído los versículos recientes, demuestran que su trabajo no fue en vano. Entonces por eso Pablo empieza el capítulo 2 así. Ahora bien, en los versos que siguen, hemos leído hasta el verso 6, entonces el verso 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a ver 5 características del ministerio de Pablo en Tesalónica, los cuales el apóstol usa para su defensa. Amén. Vamos a ver, la confianza en el poder de Dios que nos muestra el verso 2, la dedicación a la verdad de Dios que nos muestra el verso 3, la comisión de Pablo por la voluntad de Dios, que la vemos en el verso 4 en la primera parte, la motivación por el conocimiento de Dios, que es de la segunda parte del 4 y todo el 5, y la dedicación a la gloria de Dios, el verso 6. Amén. No se preocupen por los títulos, vamos avanzando despacito. Versículo 2, su confianza en el poder de Dios, que dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Antes de ir a Tesalónica, Pablo y Silas, ¿sí?, fueron ultrajados, como dice ahí en Filipos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 12. Después le dan en sus casas, cuando los meten en el calabozo de más adentro, los aprisionan con grilletes. Es esa historia donde ellos cantan a la madrugada, a la medianoche, y se sacude en la cárcel, ¿sí? De ahí viene el famoso texto fuera de contexto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por ahí viene. Claro. ¿Por qué? Porque las cadenas se rompen, las puertas de las cárceles se abren y el carcelero, asustado, ya se estaba por matar porque dijo: uy, los presos se me escaparon. Y no se escapó ninguno. Entonces Pablo dice: tranquilo, no te hagas nada, estamos acá. Y ahí es donde ellos creyeron. Porque Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor a medianoche. Entonces ellos fueron ultrajados en Filipos, sí. Entonces ellos fueron azotados, fueron lastimados y eran ciudadanos romanos y no podían hacer eso sin un juicio previo, etcétera. No todo lo que por ser ciudadano romano Pablo podía apelar. Algo interesante, que el versículo 2 en la Reina Valera dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado. ¿Sí? No es tan acertada la traducción. Si vamos, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce: sino que, como hemos sido padecidos y ultrajados, o la traducción de los manuscritos arameos, la Peshita, dice: a pesar de que. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evidencia del amor desinteresado que ellos tenían, que a pesar de todo lo que pasaron en Filipos, ellos decidieron ir a Tesalónica a predicar el Evangelio.
Seamos realistas, a ver. Después de esa experiencia, ¿quién hubiera culpado al apóstol Pablo si Pablo decidía, no, ¿sabe qué? Yo no predico más. Yo me vuelvo a Tarso, me voy a mi casa, tranquilo, y listo. ¿Quién lo iba a culpar? No, Pablo, por favor, tenés que predicar. Con todo lo que padeció, todo lo que pasó. Y encima en Tesalónica encontró más oposición, porque estaban ahí los judaizantes. Entonces, aún así, esto no intimidó al apóstol Pablo, ¿sí? Y con más ánimo y con mucho amor fue a Tesalónica y predicó el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenía que haberle, él en esta carta le hace acordar del valor que él tuvo para ir a predicar, a pesar de. ¿Se entiende? Por ejemplo, la palabra oposición en el griego, ¿sí?, es la palabra agoni. Y de ahí viene lo que hoy conocemos nosotros como agonía. Y esto quiere decir que fue un conflicto, fue una lucha de vida o muerte que el apóstol Pablo fue a aquel lugar. Fue con mucha agonía interna. Él habrá estado, pero habrá pasado una situación que él se sentía morir quizás, pero él aún así, por amor fue y predicó el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la confianza de Pablo no estaba en sí mismo, sino estaba en Dios. Sí. Pablo confiaba en que Dios lo iba a sostener. Cuando vienen las luchas y las pruebas, ¿nosotros confiamos en que Dios nos va a sostener? Esto nos enseña que en el ministerio siempre hay presión. Estamos hablando no del ministerio pastoral, sino del ministerio de predicación de la palabra. Sea el pastor, sea un hermano, un creyente laico, para no decir de banco, que suena feo, creyente laico, quien sea, el ministerio de predicar la palabra, hay presión para suavizar el mensaje. ¿Para qué? Para no ser inofensivo a los pecadores, para hacer que acepten el Evangelio. Pero Pablo no era de esos que suavizaban el Evangelio para animar a otros. Pablo estaba completamente convencido de que el poder de Dios vencería a la oposición y lograría el propósito de que la palabra golpee cada corazón. Volvemos a citar a John MacArthur, que dice: el siervo de Dios predica sin suavizar el mensaje verdadero que Dios ha dispuesto en su palabra, no otro mensaje, y lo hace por la verdad, no por la popularidad personal. Cuando viene la oposición, confía en el poder de Dios y permanece obediente a su llamado. ¿Sí? No hay que cambiar el mensaje para agradarle a otros. El mensaje es el mensaje. La Biblia dice que por naturaleza, Efesios 2, estamos muertos en delitos y pecados. Versículo 4, pero Cristo, con amor, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Estamos muertos espiritualmente. El que no conoce a Dios está muerto espiritualmente. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Y todo esto era cierto para Pablo. Ellos calcularon el costo de confrontar fielmente a los pecadores con la verdad y se apoyaron en el poder soberano de Dios. Dios es el que sostiene. Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Entonces, esa exhortación, ese contenido del mensaje no estaba adulterado. Y por eso, Pablo acá usa 3 palabras distintas para explicar, para afirmar que el ministerio que Pablo llevó a cabo fue verdadero. Y usa 3 palabras que van en contra de los falsos maestros. ¿Sí? Por ejemplo,
dice que el mensaje era sin inmundicia, sin impureza. ¿Por qué dice sin impureza? Seguramente los que se oponían a él lo difamasen como un predicador de moral suelta, al procurar confundir la proclamación de libertad de la ley como una expresión de libertinaje. Recuerden que los judaizantes estaban muy apegados a la ley. Entonces, Pablo decía que no, en Cristo ya no hay que guardar el Shabbat, por ejemplo. En Cristo ya no hay que circuncidarse porque es más importante la circuncisión del corazón. Entonces, los falsos maestros decían, está adulterando el mensaje. Es un mensaje inmundo, es un mensaje impuro. ¿Sí? Entonces, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, vamos a ver que la desviación doctrinal y moral, en realidad, son los elementos que manifiestan los falsos maestros. ¿Sí? 2 de Pedro, acompáñenme, 2 de Pedro, capítulo 2, dice, pero, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Apocalipsis 2:20 también nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los falsos maestros permiten cosas que la Biblia no. Entonces, el mensaje de Pablo, el mensaje apostólico, no ocultaba asuntos impuros, ni tenía un contenido impuro, ni su intención era impura. El objetivo verdadero era llamar a los hombres a que desde los ídolos se convirtiesen al verdadero Dios para servirle y esperar a su Hijo, como lo vemos en el verso 9 y 10 del capítulo 1. ¿Sí? Entonces, también dice que el mensaje que había predicado a los tesalonicenses era sin error. ¿Sí? Sin error. Entonces, posiblemente, como dije hace un rato, los judaizantes hablaban mal de Pablo y decían que estaba equivocado en lo que Pablo enseñaba, porque no se ajustaba a lo que ellos enseñaban. Entonces, como no se ajustaba a lo que ellos, los maestros de la ley, enseñaban, significa que Pablo estaba equivocado. Pero no, ¿sí? ¿Por qué? Los judaizantes no eran enemigos de Pablo, sin darse cuenta eran enemigos de la cruz, eran enemigos de Cristo, ¿sí? Y decían que las personas, los cristianos, eran autoengañados, ¿sí? Porque no anunciaban toda la verdad. Y le echaban la culpa a Pablo que él siempre usaba el evangelio para engañar a las personas. Entonces Pablo dice, no, el evangelio que predico no tiene error, no es impuro, y por último dice que no es con engaño. Había gente en esa época que usaba tácticas, usaba frases, usaba métodos para engañar a la gente. Hablamos con José muchas veces y él decía que él mismo lo cuenta, ya después se los va a contar, pero se lo adelanto yo, por el trabajo que el hermano tiene, pone un pianito de fondo, dice 2 o 3 palabras y nos hace llorar a todos. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son las herramientas para tocar las emociones de la gente y puede ser ovacionado como un gran predicador, pero aún así estar fuera de lo que el Señor manda. Entonces, el mensaje no tenía mentira, ni quería engañar a los oyentes. Porque lo que Pablo predicó era verdad. ¿Por qué? Porque se limitaba solamente al evangelio que estaba fundada en la palabra. ¿Sí?
Los enemigos de Pablo lo acusaban de que él predicaba con intenciones perversas, con intenciones malas, ¿sí? Para atraer la atención de la gente, para lucrar. Claro, Pablo les predica, los hace llorar, la gente viene y lo ayudan, y él no hace nada, él solamente los hace llorar. Entonces por eso Pablo sale al cruce y les hace notar la pureza del mensaje que él anuncia. Los únicos motivos que tenía era para que la gente escuche y conozca la verdad, separarlos precisamente del error, ¿sí? Y como decía en el capítulo 1, no solo el mensaje, sino que la conducta de ellos estaba a la vista de los lectores, de lo que leían la carta. Entonces ellos sabían que Pablo hablaba con la verdad. ¿Sí? El verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. El ministerio de Pablo era aprobado por Dios. Y con este punto Pablo está explicando que él simplemente obedeció a Dios. Dios lo llamó al apostolado. Pablo no quiso ser apóstol por su propia cuenta. No dijo, soy apóstol ahora y ando por ahí. Sino que Dios lo comisionó, lo llamó. Y eso lo podemos ver en el capítulo 9 del versículo del libro de Hechos, ¿sí? No estaba ministrando por su propia autoridad tampoco. Si vemos el capítulo 9 del libro de Hechos, vemos por ejemplo en el versículo 15 que el Señor lo llama a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso que vemos acá, Pablo lo contó varias veces en sus epístolas. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Efesios capítulo 3, versículo 8 también dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Primera de Timoteo también. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 11, y según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Pablo siempre dejó en claro que no es que él quiso predicar, sino que fue en obediencia al llamado de Dios. Entonces, para eso Pablo fue aprobado por Dios y trabajó bajo ese llamado y esa autoridad que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué lo motivó a Pablo a seguir ese llamado? El conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, los judaizantes, los enemigos de Pablo, le acusaban de amoldarse a los oyentes para conseguir seguidores. De manera que, si estaba con los judíos, predicaba la circuncisión. Si estaba con los gentiles, no predicaba nada. No predicaba la circuncisión. ¿Para qué? Para atraer a las masas. Predicaba lo que la gente quería escuchar. Eso es lo que los enemigos de Pablo hablaban mal de Pablo. Y así estaría buscando básicamente el favor de los hombres. Que los hombres lo aplaudan, no Dios. Entonces, si vemos una cuestión bíblica, él dice que hablamos como para agradar a Dios y no a los hombres. Por eso los judaizantes lo perseguían. Porque la prédica de Pablo no se amoldaba a lo que ellos enseñaban. Para Pablo hubiera sido fácil ceder a las tentaciones y decir, bueno, sí, para ser salvo hay que circuncidarse,
como la ley de Moisés lo manda, ¿sí? Pero no. Pablo siguió anunciando la libertad en Cristo y no se sometió a la presión de los hombres. ¿Por qué? Porque no buscaba agradar a los hombres, sino que buscaba agradar a Dios, que fue el que lo llamó. Porque si Pablo quería agradar a los hombres, ya no era siervo de Cristo, sino siervo de los hombres, porque ya no servía a Cristo. Y Pablo estaba muy, muy seguro de agradar a Dios, porque sabía que solo Dios prueba verdaderamente los corazones de los que le sirven. ¿Sí? Y cuando hablamos de corazón se refiere a lo interno, donde están los sentimientos, donde está la voluntad, ¿no? El cosito ese que nos genera vida. Dios escudriña toda nuestra intimidad, todos estos factores y sabe con certeza si los que predican para agradarle a Él o agradar a los hombres. Entonces, reconocer ese poder de Dios, a Pablo lo mantenía siempre con el corazón pensando en Dios y tratando de agradarle a Él. Entonces, por eso, él nunca usó palabras que al oído le guste. Nunca dijo cosas que las personas querían escuchar. Como decíamos hace un rato, no se usaba el ministerio de Pablo para dar un discurso seductor, para seducir a la gente con la voz, con la música de fondo, con unas palabritas bonitas, sino que él predicaba el Evangelio como tenía que ser, para que todos entendiesen y buscando que la gente se salve. Y estos propósitos no eran avarientos, como dice el verso 5, no encubrimos avaricia. Recuerden que sus enemigos siempre le decían que usaba la predicación para lucrar, y él decía que no. ¿Sí? Entonces, no había predicado para encubrir nada. En Colosenses 3:5 Pablo enseña que la avaricia es idolatría, entonces él sería un idólatra si predicara por avaricia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, que lo leímos, dice, por avaricia eran mercaderías de vosotros con palabras fingidas, dice el apóstol Pablo, advirtiendo sobre los falsos maestros. Entonces, Pablo predicaba ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nada más y nada menos que para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios es que tenemos que predicar siempre. Por último, en este verso dice que Dios es testigo. En el texto griego literalmente sería Dios testigo, que quiere decir pongo a Dios por testigo. ¿Y por qué? ¿Quién se anima a decir Dios es testigo que lo que digo es verdad? Yo no me animo, no sé ustedes. Pero Pablo sí se animaba porque Dios conocía su corazón y sus motivos. Y ante él, Pablo era responsable. Pablo era responsable delante de Dios por lo que él decía. Entonces, en este sentido, yo sí estoy tranquilo y pongo a Dios por testigo que lo que digo es verdaderamente la palabra de Dios. Es un juramento, es un tipo de juramento muy, muy importante, muy profundo, porque ponemos nada más y nada menos que al Dios sempiterno, al Dios todopoderoso, como nuestro aval para decir que no mentimos. Y el verso 6 nos muestra que Pablo no buscaba gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstol de Cristo. Acá vemos que la palabra está en tiempo presente. No buscamos, significa algo continuo. Pablo no buscaba elogios, recompensa, que digan, qué bueno el apóstol Pablo, qué bonito, cómo predica, qué sé yo. No. Él siempre buscó glorificar a Dios.
y aunque él esté padeciendo cosas como al principio dijimos que padeció en Filipos, él quería agradar a Dios, con su vida o con su muerte. Por eso está el famoso texto que dice, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía un espíritu, como en casi todas las cartas se presenta, de siervo. Y ese espíritu de siervo busca solamente agradar a su Señor, agradar a su amo. Y es lo que el apóstol Pablo intentó hacer toda su vida. Por otro lado, la vida cristiana no es otra que vivir a Cristo. Y es más, hablábamos en el testimonio sobre el orgullo, sobre nuestro orgullo, el querer ser yo. Y el mismo Jesús fue ejemplo de servicio. Y él mismo dijo en Juan 8:50 que no había venido para buscar su gloria, sino la gloria del que lo había enviado, o sea, la gloria del Padre. Y todavía más, él también dijo que no recibía la gloria de los hombres, eso está en Juan 5:41. Y de ahí que el que sigue sus pisadas solo puede hacer lo mismo que el Señor hace. Y si estudiamos, vemos por ahí los evangelios, vemos que Jesús se presenta en la Biblia como el siervo de Dios. Todos de sus discípulos no pueden ser mayor que él, por tanto, si él fue un siervo, el título de mayor honor que hoy nosotros podemos tener, ¿cuál es? Siervo. Si Jesús fue siervo del Padre, vino a servir, entonces nosotros, ¿por qué a veces nos peleamos por títulos? Que yo soy esto, yo soy lo otro, soy aquello. Si el mejor título, como dijo Samuel Pérez Milos, el mejor título que podemos tener es ser siervos de Dios. ¿Y por qué Pablo dice que, aunque podíamos, se los carga como apóstoles de Cristo? Porque ellos podían haber sido, decir, bueno, a ver, viene el apóstol Pablo y su gente, hay que conseguirle un hotel, hay que conseguirle comida para la estadía que va a estar acá. Tenía la autoridad para hacerlo, podía. Recuerden que él mismo escribe que el obrero es digno de su salario, él estaba trabajando para el reino de Dios. Pero aún así, nunca abusó de eso. Y siempre trató de equilibrarla con responsabilidad y con humildad. Porque también sabía que la omnisciencia de Dios, que discernía todos los pensamientos e intención de los corazones, eso hacía que él se guarde de no desear algo que pueda vanagloriarse él. Por ejemplo, que a mí me inviten a, no sé, a Tucumán a predicar, por dar un ejemplo. Y yo pida un hotel, pasajes, estadía. Sí puedo, pero que sea un hotel 5 estrellas voy a pedir yo, porque soy pastor y tengo que tener un hotel 5 estrellas. Que esté más o menos en el cuarto o quinto piso, donde la ventana dé a Tafí del Valle, qué sé yo, no lo conozco, pero como a las montañas, a los cerros. Entonces Pablo no hizo esas cosas. Es más, quizás se habrá alquilado él los lugares donde iba y trabajaba para eso. ¿Por qué? Porque él cuidaba de no desear algo para él, sabiendo que trabajaba para la gloria de Dios. Y ahí es donde a veces por ahí nos equivocamos nosotros. No digo que está mal, obviamente. De hecho, como iglesia lo hemos hecho, hemos traído un invitado de Buenos Aires y hemos hospedado, pagado pasaje, hospedado y todo. Es correcto hacerlo, pero el tema es qué pasa en nuestros corazones. Y Pablo no quería tener un mal sentimiento, un mal pensamiento, donde él se beneficie y no sea Dios glorificado. Algo para tener en cuenta, con esto vamos terminando, que dice, como apóstoles de Cristo,
él habla de Silvano y Timoteo como apóstoles, pero en el sentido básico de la palabra, es que fueron enviados por la iglesia. Un apóstol básicamente en su significado más básico es enviado. Cualquiera que es enviado de una iglesia, por una iglesia, a ministrar a otro lado, sería entre comillas un apóstol. Pero no en el sentido de apóstol como fue Pablo y los 12 que Jesús eligió. ¿Sí? Entonces, recordemos, nunca debemos desear la alabanza de los hombres, y más bien tenemos que buscar la gloria de Dios. Amén. Y para finalizar, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Señor bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a pelear con nuestro orgullo, a no tener pensamientos que yo sea beneficiado y no te dé la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser como el apóstol Pablo y ayúdanos a nunca adulterar el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, en tu mano nos encomendamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche.